Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo calcular el área de una figura plana, que a su vez esa figura está formada por diferentes polígonos. Veamos cómo sería el caso de esta figura de aquí. Bien, pues yo en este caso tendría que ser capaz de distinguir las dos figuras que lo componen. Que estas dos figuras son un triángulo y un rectángulo. Bien, pues para calcular el área total yo necesitaría hallar el área del triángulo y el área del rectángulo. Y para ello necesito recordar estas fórmulas que tengo aquí. El área de un rectángulo en base por altura y el área de un triángulo, como es la mitad de un rectángulo, sería base por altura partido por 2. Bien, pues vamos a empezar a calcular el área del triángulo. Para ello lo primero que voy a hacer es marcar todas las áreas que tengo aquí. Esta sería A1 y luego marcaremos A2. El A1 es un triángulo y voy a pintar todo el área que voy a calcular. Vale, pues para el área del triángulo voy a poner aquí, calculo primero A1 y voy a pintar el triángulo que yo tengo ahí con los datos que yo necesito para calcular el área. Los datos que yo necesito para calcular el área son la base y la altura. Pues voy a poner los datos de la base. La base no me la dan, veo que aquí está marcado la distancia de este segmento, la distancia de este, pero esta base de aquí no la tengo. Si no la tengo es porque la puedo deducir por el mismo dibujo. Pues bien, pues si yo cuento, veo que aquí tengo 3 unidades de un segmento, de un punto a otro. Pues la base de este triángulo será 3. Yo le voy a poner a todos las medidas centímetros, ¿vale? La base entonces es 3 y ahora en la altura se calcula, la altura es la distancia que va desde el vértice contrario a ese lado, a esa base. Vale, pues en este caso sería de aquí hasta aquí, que yo tampoco la tengo marcada, pero si cuento las unidades que van de aquí a aquí, veo que son 2. Pues aquí tengo 2 centímetros. Vale, entonces ahora calculo que A1, puedo decir que es la base, que es 3 por la altura, que es 2, partido por 2. Y eso me da 3 centímetros al cuadrado. He puesto los centímetros para indicar que el área siempre es con centímetros cuadrados. Si aquí trabajara con metros, pues aquí sería 3 metros cuadrados. O sea, siempre sería la unidad con la que estamos trabajando, pero al cuadrado en el caso de las áreas, porque estoy multiplicando una unidad de centímetros por otra unidad de centímetros. O sea, centímetros por centímetro sería centímetros al cuadrado. Bien, vamos a calcular ahora el área 2, que va a ser el rectángulo de abajo. El área 2 tengo que, es este de aquí, lo marco. Y abajo voy a poner, calculo el área 2. Y dibujo mi rectángulo con los datos necesarios. Las dimensiones de este rectángulo. Las dimensiones es lo que yo necesito para conocer qué tamaño tiene mi rectángulo. Bien, pues las dimensiones de este rectángulo son 5 por 2. Pues yo tengo aquí 5 centímetros por 2 centímetros. Y el área 2 sería la base por la altura, que sería 10 centímetros al cuadrado. Una vez que ya yo tengo calculada los trocitos que forman el área completa, puedo calcular el área total. Para calcular el área total, sumo los 3 centímetros del área 1 más los 10 centímetros del área 2. Y esto me da 13 centímetros al cuadrado. Y ahora vamos a calcular el perímetro. Para calcular el perímetro es la suma, es el borde de toda esta figura, es la suma de todos estos lados. Es como si cogiera una valla, como si eso fuera un terreno, y yo quisiera ponerle una valla todo alrededor. ¿Vale? Pues entonces necesito saber cuánto tengo que comprar de valla
para ponerla alrededor de este terreno. Pues entonces me fijo en uno de los lados, por ejemplo, yo voy a empezar por este de aquí. Y voy sumando, voy contorneando toda la figura hasta que acabe y sumando todas estas longitudes que tengo, me voy encontrando. Entonces en el perímetro voy a empezar por 2. De aquí a aquí, 2 también, o sea que 2 por 2. Luego le sumo esta distancia de aquí a aquí, que según el dato que me dan es 2,24. Luego le sumo esta de aquí, 2,83. Esta que sería 2 y esta que es 5. Sería los 2 con los 5 centímetros que tengo. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Pues tengo 2 que tengo aquí, 3, 4, 5 y 6 lados. Y ahora sumo todo esto y esto me da, con la calculadora, 16,07 centímetros de perímetro. El perímetro es una unidad, es una medida, una dimensión lineal. Estoy midiendo en línea recta, es decir, la valla yo la puedo estirar y ponerla toda en línea recta, con lo cual esa medida ya no es al cuadrado, es centímetros sin cuadrado ni nada. Bien, bueno, vamos a pasar a la segunda figura que tenemos aquí y vamos a empezar a hacer lo mismo de antes. Primero analizo la figura. En esta figura tengo 3 polígonos. Tengo un cuadrado, un trapecio y un triángulo, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito recordar? Pues las áreas del cuadrado, del trapecio y del triángulo. El área del cuadrado es lado por lado. El área del triángulo es base por altura partido por 2. Y el área del trapecio es base mayor más base menor partido por 2 por la altura. Si esta área me resulta complicada, yo el trapecio también puedo, fíjense, puedo dividirlo aquí entre 2 y calcular el área de este trapecio como un cuadrado más un triángulo, si quisiera, porque no me acuerdo de esta fórmula, ¿vale? Yo la voy a hacer utilizando la fórmula, así que voy a empezar por el mismo trapecio y voy a llamar A1 al trapecio que vamos a calcular. Y voy a poner aquí, calculo A1. Vale, pues el A1 voy a dibujar el trapecio. El trapecio es un polígono de 4 lados, por lo tanto es un cuadrilátero que tiene 2 bases paralelas, son esta y esta. Tiene 2 lados paralelos que se llaman bases. Y luego tiene otros 2 que no lo son. El trapecio, tanto si es este como es el trapecio regular, que es este de aquí, tienen los dos la misma fórmula, ¿vale? Este también es un trapecio porque tiene 2 lados paralelos y otros 2 que no lo son. Vale, pues voy a poner las dimensiones de este trapecio. Yo miro en el área del trapecio qué es lo que me hace falta, la base mayor, la base menor y la altura. Esas son las dimensiones del trapecio. La base mayor es esta. Cuento 1, 2, 3 y 4. La base menor es la de arriba, 2. Y la altura es esto de aquí, que serían 2 centímetros. Vale, pues aplicando la fórmula tengo 4 más 2, que sería la base mayor más la base menor, partido por 2, y luego lo multiplico por la altura, que es 2. Pues esto me da 4 más 2 es 6, 6 entre 2 es 3 y 3 por 2 es 6 centímetros al cuadrado. Ya tengo el área 1. Voy a calcular el área 2. El área 2 vamos a llamarla al área del cuadrado, que es todo esto que tengo aquí. Calculo área 2, dibujo mi cuadrado y pongo las dimensiones. El cuadrado solamente necesito tener un lado, ¿vale? El lado es 2,83 porque como son 4 lados iguales, yo sé que todos los demás miden lo mismo. Pues calculo ese área 2, que será 2,83 por 2,83, o lo que es lo mismo, 2,83 al cuadrado. Y eso me da 8,01 centímetros al cuadrado. Ya tengo área 2
y tengo área 1 por aquí. Bien, vamos a seguir con el área 3. El área 3 es el triángulo, que es el que me falta. Es toda esta zona de aquí. Pues calculo área 3. Dibujo el triángulo. Dibujo el triángulo. Bueno, una cosa que no comenté antes. Yo aquí no tengo por qué dibujar la figura en el mismo, de la misma manera colocada tal y como está aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es un cuadrado, con lo cual lo giro, le doy la vuelta y lo dibujo así, que es mucho más sencillo de dibujar. Vale, esto es un cuadrado, no es un rombo. Y es un cuadrado porque sus lados son todos iguales y sus ángulos son de 90 grados. En el rombo, para que fuera un rombo, tendría que tener dos ángulos agudos y dos obtusos. ¿Vale? Seguimos con el triángulo, el área del triángulo. Necesito la base es 3. Necesito la altura, que es 3 centímetros. Vemos que es un triángulo isósceles porque tiene dos lados que miden igual. Vale, pues calculo el área 3 y el área 3 es base por la altura partido por 2, que me queda 4,5 centímetros al cuadrado. Y ya tengo calculado las tres áreas. Ahora tengo que calcular el área total. El área total, voy a sumar el área 1, el área 2 y el área 3. Y esto va a ser 6 más, voy a seguir aquí debajo, 8,01 más 4,5. Y eso me da 18,51 centímetros al cuadrado. Bien, vamos a bordear la figura para calcular el perímetro. Pues para calcular el perímetro, yo bordeo toda la figura, es todo lo que yo tengo alrededor. Lo de dentro no cuenta, ¿vale? Entonces voy a empezar por este. Este de aquí mide 3. Este de aquí mide 2,83, pero es que 2,83 mide este y mide este también, con lo cual serán 2,83 por 2. Más. Tengo este de aquí que mide 2, pero sigo por aquí, este también mide 2, que serían 2 por 2. Este mide 4. Este de aquí que mide 1,41. Y este último que mide 3, porque ya por aquí fue por donde empecé. ¿Vale? Voy a ver si lo he hecho bien. Voy a contar los lados que tengo que sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a contar si los tengo todos. 1, aquí tengo 2, 3, aquí tengo otros 2, son 5, 6, 7 y 8. Pues sí, los tengo todos. Pues sumo todo esto y esto me da que el perímetro de la figura inicial es 21,07 centímetros. Bien, espero que lo hayan entendido.